Estábamos en la clase anterior, ya, que va a ser muy importante con respecto a la temática que hemos visto en relación al vehículo automotriz, ¿no? Y el módulo de control, ya, los módulos de control que son importantes para lo que es la parte de automatización, ¿no?, del vehículo automotriz. Bien, veamos unas cuantas preguntas que en este caso van a ser importantes en el sistema. ¿Cómo? Tiene que recortar. Bueno, decíamos en la clase anterior que los sensores son parte del sistema de control y la modificación va a partir por ahí, ¿ya? La reprogramación y codificación parte por los sensores. No se modifica de cierta manera como el hardware, sino se modifican los valores o parámetros que en este caso van a ser el ingreso. No. Ya. Muchas gracias. El único. Está revelado el antecedente. Está revelado. La pura pena látigo. Me compré un látigo nuevo. Ya, bien. Lo que se modifica aquí no es la parte física, es la parte que modifica valores eléctricos, valores en este caso que vas a modificar los valores o datos que pueden ingresar al módulo de control. En este caso, en la parte de entrada. Ahí vas a tener lo que es información de los sensores. Y justamente hay sensores que se van a modificar. ¿Cuáles serían esos? ¿Cuáles tú crees, Alberto? ¿Qué sensores tú podrías modificar para una reprogramación o una modificación en cuanto al funcionamiento del vehículo? La cantidad de aire que va a entrar, Ya, puede ser. el inyector en cuánto van a aportar. Ya, estamos hablando solamente de sensores por ahora. Sí. Sensores, la cantidad de aire que va a entrar. Ya, uno puede ser. ¿Otro, Cristian? Presiones. Presión de combustible. Ya, nos quedamos un rato con Alberto, con lo que dijo dijo el sensor de Presión de aire. presión de aire, el MAP. ¿Más o más? El MAP, presión de aire absoluta. El MAP es un sensor El MAP es un calentador. Sí, está muy bien. Sí, si tiene alguna duda, no hay problema. Lo que pasa es que en el MAP vas a poder modificar que es la presión, ¿no? Presión absoluta. Cuando modificas presión absoluta, en este caso es el vacío. El vacío que tiene, que está pasando en ese momento, y vas a modificar ¿para qué? ¿Por qué puedes modificar la presión absoluta de un sensor MAP? Que es válido, lo que he dicho es válido, pero ¿por qué modificas esa presión absoluta? Porque puede estar trabajando a nivel de mar como puede estar trabajando en la altura. Ya. Y son diferentes cantidades de oxígeno que puede entrar. La presión atmosférica es diferente, sobre 3500, diferente a la que está a nivel de mar. Ya, recuerda que en este caso, antiguamente los vehículos también tenían MAP, o sea, igual un vehículo viajaba al interior a unos 2000, 3000 metros sobre el nivel del mar, este vehículo perdía potencia, ¿no? O pierde potencia, ¿no? No aire. Menos aire, Menos ¿no? oxígeno. O menos oxígeno en este caso. Menos oxígeno,
por lo tanto vas a tener bajas partes por millón de oxígeno, porque aquí a nivel del mar tenemos 20% de oxígeno, ¿sí? Pero ya cuando estás en otra zona geográfica baja esa cantidad de elemento como es el oxígeno. Entonces, pero hay otro elemento que trabaja con el MAP, que en este caso el fabricante le colocó para que justamente compensara esa parte del MAP, que era el sensor el que trabaja junto con el MAP. ¿Verdad? Fíjate. Ha dicho que también va Pero hay el MAP, hay uno que trabaja Está en conjunto, junto están con el juntos, MAP. están juntos. ¿El varo? ¿Será? No. ¿Mm? El varo, ¿no? Sí. El varo ahora ya lo tiene, viene dentro de los computadores, el varo ya no viene. Pero antes lo colocaron ahí, comenzaron por ese tipo de acción, para que en este caso cambiara un poco en lo que es el estado en este caso de trabajo del vehículo, ¿ya? Sobre todo cuando iba a una determinada zona geográfica. Pero bueno, ahora lo que sucede con estos tipos de elementos en cuanto a la modificación va a ser que compense todo eso. Y eso lo han logrado algunos fabricantes, ¿sabes? Hay vehículos que suben, como los Demio, por ejemplo, ¿ya? Suben y no pierden potencia. O los Mazda Demio. No pierden potencia al momento de subir. Entonces, los japoneses, en este caso, vieron y modificaron toda esa parte de compensación, ¿ya? La compensación va a ser importante para, en este caso, llegar a esa relación aire-combustible. ¿Qué otro tipo de sensor también se podría modificar? ¿Otro elemento más? El sensor de oxígeno. El sensor de temperatura. ¿Ya? El sensor de mezcla, la wideband o el sensor de oxígeno también se puede modificar. Ya, en este caso. La lámpara, ¿no? Todo oxígeno. Bueno, en el programa que vamos a utilizar después, ¿ya? En este caso, la modificación del sensor en el caso de temperatura va a ser importante, ¿ya? En cuanto a porque ahí la relación, en este caso de temperatura que va a haber en un determinado lugar, ¿ya? Que en este caso va a ser en el líquido refrigerante, tiene que haber relación, ¿en cuánto? Nada, que podríamos modificar la resistencia más que nada en el sensor de refrigerancia. ¿Cómo lo vemos? La resistencia que queda el sensor. Se modifican los valores. ¿Los valores? Sí, ¿por qué? A ver, entendamos. En el caso en el caso de los módulos de control, esto tiene la memoria. Estas memorias tienen guardada información. Esa información te dice en forma digital y en forma de instrucción. Tiene guardado un sensor de temperatura, un CSS, ¿ya? Tiene guardado que siempre va a estar dentro de un parámetro de trabajo. Te dice que, supongamos que aquí a los 20 grados Celsius va a tener un volt, ¿listo? Y a los 100 grados Celsius va a tener 4,5 voltios, ¿listo? Hay una relación, en este caso de voltaje. Entonces viene el sensor, ¿ya? Que es el sensor CTS, viene activado, con la modificación de la resistencia, y llega al módulo de control. Esto está guardado, ¿ya? En el módulo de control, en las memorias que existen en el módulo de control. Pero no así, porque está guardado en lenguaje, en este caso, de programación. Y lo que hace, en este caso, cuando estás a temperatura ambiente, lo va a determinar estás a 20 grados. Dice acá, le manda una resistencia, llega un voltio, lo que hace es comparar, da igual la señal, compara información. Va a llegar a los 50 grados Celsius y va adelante. Ya, va a llegar a los 50 grados Celsius, de repente va a ser, en este caso, 3 voltios. Y va a comparar, el sensor va a comparar a 3 voltios. Porque tiene grabado el programa.
¿Dónde voy a modificar? ¿Modifico aquí o modifico en el programa? El programa. En el programa voy a modificar. Acá no puedo modificar porque esto ya está construido. En el programa está instalado esta información. Esto es lo que voy a modificar. Eso va a ser en este caso, la famosa reprogramación y un dato que en este caso va a ser del sensor CETIS. O puede ser el map también. Voy a modificar esa información. Entonces, todo eso, esa información se aloja en algún lugar donde está el elemento, o en este caso el módulo de control. ¿Ya? El módulo de control va a tener diferentes circuitos integrados, memorias, ¿no? Este está un poquito sucio, de la guerra, ¿ya? Claro. Y acá voy a tener, esta es la circuitería electrónica, ¿ya? ¿Dónde voy a tener el microprocesador, la memoria RAM, la memoria ROM, la EEPROM, la EEPROM, la VPROM, dependiendo del tipo de módulo de control, ¿ya? Y esa capacidad de trabajo me va a dar, en este caso, poder borrar algunos de los datos de eso, o mejor dicho, reprogramar. Es cuando yo tengo, no sé, tengo un informe y el informe me dice que lo tengo que modificar y modifico el informe. Fácil. Aparentemente es muy sencillo hacer la modificación de informe. Sabes que tiene que colocar esto en vez de esto. En el caso de los vehículos, a veces hay dos tipos de programación. Uno que pueden hacer por el puerto CAN o por el puerto DLC, que es el Data Link Connector, ¿ya? Y el otro que va a ser, en este caso, directamente del módulo de control, ¿ya? Porque algunos vienen con un slot, en este caso, que quiere decir un socket, donde yo puedo sacar la memoria, ¿ya? Y en este caso regrabar. Pero estos elementos justamente vienen con este tipo de sistema. Profe, las dos memorias, disculpe, ¿las dos memorias se puede reprogramar? No. Hay una sola memoria, hay unas que esta es solo lectura, ¿ya? Tiene cosas guardadas adentro, pero solamente puedes leer. Ya, no se puede Pero hacer. no puedes modificar esta información. Esta es la memoria ROM, ¿ya? Memorio Only Read. En este caso, memorio sola para leer. Solo lectura. Es cuando, por ejemplo, abres tu archivo dice solamente para lectura y no puedes modificar nada. Guarde nuevo y después renuevo, puedes modificar. Esto. Acá hay cosas guardadas, ¿ya? Aquí de escritura o memoria de acceso aleatorio, se llama. Hay otras memorias que no está en otro diagrama, vamos a mostrar. Otras memorias que salen los elementos alojados y tú puedes modificar esa información, ¿ya? Como son las PROM. Las PROM. Aquí lo que hace el procesador, lo único que hace es hacer el cálculo matemático, nada más. Eso se encarga de hacer el procesador. Calcula todo el cálculo matemático de las señales que llegan, va haciendo la interpolación, va haciendo lo que es la comparación, pero todo lo hace en forma binaria, con compuertas lógicas. Todo esto es compuertas lógicas. Puras compuertas lógicas, AND, OR, NOT, esos son compuertas lógicas. Y ahí es toda la parte matemática de este proceso que existe. Entonces, cuando llega una señal, manda de una EEPROM, le dice, oye, calcúlame esto, y esto lo calcula. En la entrada, el sensor viene con la interfaz de entrada porque recuerden que aquí llega voltaje. Yo le decía en la clase anterior que todos los sensores o toda la información que llega de los sensores hacia el módulo de control es en la unidad eléctrica de voltaje. ¿O han visto algún sensor con intensidad de corriente? ¿O con resistencia? Pasó, pero se quemó. ¿En ohm? Se quemó cuando pasó. No, todos son medición de voltaje. Claro, hay unos sensores que generan voltaje, como el CKP, ¿no? El ISS que puede ser, o el OSS, que son inductivos y van a generar voltaje. O si no, el sensor piezoeléctrico, que algunos son sensores piezoeléctricos, de tipo piezoeléctrico, que generan también voltaje. ¿Han escuchado del piezoeléctrico? ¿Sí?
este sensor, ¿dónde se utiliza? ¿Dónde lo han visto en el vehículo? Está como recibe porque ¿cómo actúa este sensor? Genera corriente alterna como el inductivo, sino que por golpe sí, genera voltaje. Más golpe va a generar más voltaje. ¿No son los KS o no? Bien, en el KS. Sí. ¿Ya? El sensor NOC. El no. Entonces, cuando hay explosión, va a generar este elemento, este piezoeléctrico genera voltaje. Más que todo por variación mecánica. ¿Ya? Que va a tener. Entonces se utiliza para ese tipo de elementos. Bueno, cuando el vehículo se va, por ejemplo, cuando llega a un procesador a demasiadas revoluciones por minuto, 7000, 8000, en este caso, ahí va al corte, que dice, ¿no? Y se va cortando porque la computadora va detectando mucho golpe. Entonces, ¡pam!, te corta ahí. Cambia los actores. Claro. Entonces, eso es un sensor. Pero también hay sensores, ojo, que son digitales. O sea, que son memorias. O mejor dicho, módulos de control. Pequeños módulos de control que envían señal. Y bien, acá llega voltaje, pero también va a llegar otro sensor que va a ser un sensor inteligente. Que viene, por ejemplo, de la batería. La batería en un vehículo convencional tiene un sensor que monitorea el estado de la batería. Entonces, y eso se transmite por una red multiplexada de un solo cable, ni siquiera necesita 2, 3, 4 cables, solamente un solo cable, y envía la señal, en este caso, al módulo de control. Esa señal que se envía es señal multiplexada. ¿Ya? Es una red LIN. ¿Qué es una red LIN? Ay, no remember. ¿De un solo cable? Un solo cable. Utiliza un solo cable. ¿Ya? Y transmite Solamente en una sola dirección. Transmite un pulso que va a tener un voltaje respectivo de 0,5 a 12 voltios y llega también a 0,5 a 12. Sí. Se asemeja, si tú mides vas a decir, es un cable de eléctrico. No, es un cable de señal. ¿Ya? Es un cable. No necesita un negativo porque por ese mismo cable, por un solo cable, transmite la señal. Llega al módulo de control. De 0,5 a 12 voltios. En la red LIN. Acá tiene la interfaz de entrada, llega el sensor, llega la interfaz y lo que hace la interfaz es modificar la señal. Porque el procesador no le va a llegar voltaje. No va a decir, oye, mira, está llegando 3 voltios o está llegando 4,5, a ver, y llega ese voltaje aquí al procesador. No, el procesador no lo entiende así. ¿Cómo lo va a entender? Por un convertidor. El convertidor análogo digital. Esta interfaz de entrada es el convertidor análogo digital. Va a convertir esos 3 voltios en una señal de 0 y 1. Y ahí recién va a entender el procesador y el procesador Lenguaje sabrá a binario. quién enviarse ese tipo de datos. ¿Ya? O va a comparar y le va a decir, ¿sabes qué? A la memoria que tiene instalada, comparemos información. Si son iguales. Si es diferente a la información que llega, porque al computador también le puede llegar falso positivo. Por ejemplo, tienes el riel de inyección, el riel común, ya de un vehículo diésel. Si ese sensor, ya, de presión del combustible le ingresa alguna partícula, lo que va a hacer es modificar datos, va a modificar información. Y esa modificación de información llega a la computadora. Y la computadora entiende que de repente ya está con la presión suficiente y le dice, ¿sabes qué? Ya no envíe más combustible. Le envía menos combustible. El vehículo se ralentiza. Claro. Entonces también los sensores pueden enviar falsos positivos. La computadora lo entiende de esa manera. Lo va entendiendo y va procesando. Y lo ideal es que en este caso
puede estar ahí la falla presentada. Claro que puede tener otras fallas, que no va a ser la única. Pero uno de los temas va a ser ese tipo de sensor, el cómo en este caso trabaja. Bueno, después viene la red multiplexada. Los computadores no pueden comunicarse como en paralelo. ¿Ya? Cuando digo en paralelo, porque va a tener muchos cables de comunicación, ¿ya? Entre computador y computador, muchos cables, 4, 5, 10 cables para que transmita tu señal. En este caso, con la red multiplexada, lo que se llama intersistema, se puede utilizar un par de cobre o solamente un solo cable, ¿ya? Depende aquí, porque con ese par de cobre se va a comunicar la información, se va, en este caso, enlazar con otro módulo de control que tiene. Tiene este módulo de control, tienes otro parecido con este módulo de control por acá, y 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 por acá. Y todos se enlazan. Ahora ustedes dirán, pero si tienes como, entonces vas a tener muchas entradas. Ya, en ese tipo de aspectos lo que tienes, así como, por ejemplo, tienes el router en la casa, y en la casa tienes, y ese es el que deriva todo el internet, ya sea inalámbrico o ya sea alámbrico. Tiene las bocas, y ahí sale todo. Direcciona, en este caso, con un solo computador. Los franceses sacaron, o los europeos sacaron, un computador para direccionar todas esas señales que se llamó BSI, la caja de servicio inteligente. Entonces, y de ahí ese BSI es como un enrutador, como un computador pasarela, que en este caso, fíjate acá, está al medio el enrutador, la BSI, y por acá hay computadores, y por acá pasa toda la información. Y este le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir para acá, tú tienes que ir para allá, tú tienes que ir para acá, lo va enrutando. Y de ahí se comunican de un solo cable. Esto es como la red multiplexada, en este caso como comunicación, ¿ya? Pero también para ello tiene que estar, en este caso, con protocolos de comunicación. ¿Ya? Los protocolos de comunicación se van a enviar acá en redes digitales, o sea, en señal digital llamadas tramas. ¿Ya? Las tramas se envían por aquí y también tiene un sistema para poder, en este caso, enviar ese tipo de señal dependiendo de la red multiplexada. ¿Cuáles son las redes multiplexadas, Martín? Mamani. Ya, acá, link. Cada una tiene una cierta velocidad, niveles de voltaje, ¿ya? Características de construcción. Eso es lo que va a tener la red multiplexada. Entonces, dependiendo qué red multiplexada dice el fabricante del computador. Mira, yo voy a utilizar red CAN. Ah, ya. Entonces, el computador tiene que estar preparado para esa red CAN. Entonces, acá, por ejemplo, en estos computadores viene un sistema de comunicación que yo no lo tengo, pero en este caso es la red el RJ45 cuando viene el cable red, ¿ya? Y se comunica con el computador. Y tú te comunicas a internet. Tú te comunicas de tu... ¿Ya no existe eso ya? Ah, no, sí, Ya no tengo. existe. Sí, Sí, pues, tengo. allá. Pero ahora ahí, en este caso, fíjate cómo cambia los puertos, ¿no? Y en el vehículo también ocurre lo mismo, porque van cambiando y solamente ya tiene USB y tengo una interfaz. Entonces la interfaz, yo le coloco, ya no es necesario que tenga ese puerto de red, yo le coloco acá, tengo la interfaz, coloco mi RJ45, mi cable de internet, y me conecto al USB nada más, y listo, ya tengo internet. Simple. Que las comunicaciones, por eso lo hicieron de esa manera los módulos de control, para que sea simple el acceso. Entonces esta señal para la comunicación, que si quiero hacer lo que es la transmisión y recepción, lo voy a hacer por el autodiagnóstico. Por ahí puedo hacer la reprogramación. ¿Cómo puede ser este autodiagnóstico externo? ¿Que salía hacia afuera? ¿Cómo se llama? El OBD. Pero ustedes dicen OBD, pero esa es la norma. DLC. DLC. ¿Qué significa el DLC? Conector Data Link. ¿Ya? Es un programa igual. No, es físico. Ah, el físico. Es el que está debajo del volante. Ah, ya. El conector OBD2 que lo conocemos. Es el que se enchufa, el escáner para hacer el autodiagnóstico. 5000. DLC. ¿Ya? Este es un nombre, en este caso técnico. Si tú vas en un diagrama, vas a encontrar como DLC. No lo vas a encontrar como OBD2. Pues sí. Porque el OBD2 es la norma.
la norma que en este caso se utiliza STLC porque está estandarizada. Entonces ahí, de ahí también, en este caso a la salida del módulo de control, vas a tener a los actuadores. ¿Ya? El actuador sabemos que hay de cero, o sea, encendido, apagado, activa, no activa, activa, no activa. Pero también hay actuadores que trabajan por pulsos y por ancho de pulso. En este caso, con lo que decía el señor Chaguayo, decía el inyector. El inyector es un actuador, ¿ya? Pero ese actuador no tiene fija la pulsación, no le tira el chorro de combustible, pues. Va graduando la cantidad de combustible que va ingresando a la cámara. Y eso lo gradúa con los pulsos. Y se llama la modulación de ancho de pulso, ¿ya? Y mediante más pequeño sea el pulso, más combustible va a entrar. Más largo es el pulso, menos combustible va a entrar. Hoy va a estar, o va a estar en lo que es el ralentí del vehículo, ¿no? El modo ralentí. Pero también hay actuadores que son análogos o analógicos. ¿Cuáles son los módulos analógicos? Como actuadores analógicos. Actuadores. Un actuador analógico. ¿Sabemos lo que es analógico? Señor Carr. No, profesor. Señor Carr. Señor Carr. Señor Carr. Vamos a hacer una secuencia. Señor Carr, ahí está el reglamento de inglés. Ya, otra vez. En este caso, ¿qué es una señal analógica? Ya, dime la definición de señal analógica, señor Carlos. Sebastián. Usted que levantó la mano. Ah, está tirándose. Ya. Según yo, analógico ya, es perfecto. como Ya. una señal que mide una magnitud física, por ejemplo, presión, voltaje, y la transforma en una señal. Ya, mire. Y ahí comenzamos un poquito. Sí, no, yo digo que lo último que está bien, está bien. Te falta un poco, en este caso, enderezar la idea. ¿Ya? Pero en este caso, ¿qué en sí qué sería? ¿Aportar un poco a esa idea, Mendoza? ¿Qué es una señal analógica? Yo hablo analógico y yo no voy a decir, bueno, usted tiene que... Una señal que se ve reflejada con voltaje variable. ¿Ya? Voltaje variable. Que le da una señal a un actuador, decirle si está prendido o apagado, o le da dos opciones nomás. De señales digitales pasa analógico después a cómo va a actuar. Voltaje variable. Una variable que Es una señal que varía en el tiempo. En este caso, este es tiempo y este es voltaje. ¿Ya? Y aquí eso va a variar en el tiempo. En el caso de los sensores, varían, lo que está hablando acá. Sí. A medida que trabaja el vehículo, entonces, esto cuando está apagado, temperatura ambiente, puede tener un volt. A medida que trabaja el vehículo va a subir a 100. Va a llegar a 100, va a llegar a 4,5, es decir, ya no subas a 100. Yo no quiero 110, por lo tanto, ¿qué hace el vehículo? O en este caso el módulo de control, manda una señal para que se encienda el electroventilador. Y se abre el electroventilador. Y comienza a trabajar y ya no va a ser, en este caso 100, ahora va a bajar a 95, porque está enfriando el fluido, ¿ya? O el líquido. Entonces 95 va a estar en 4,1 o 4,3. Va a ir en este caso a trabajar. Eso se llama señal analógica. Que varía. Que varía en el tiempo. ¿Ya? Pero eso es para un sensor. ¿Estamos claros? Pero para un actuador, ¿cuál es qué tipo de actuador es analógico? El throttle, ya. El throttle, por ejemplo, tiene su cuerpo de aceleración tiene un pequeño motor.
ese motor es un actuador. Al ser motor, se le considera actuador. Y ese actuador va a modificar el trabajo que va a tener, dependiendo de la prestación del vehículo. ¿Ya? Modifica. Y permite el ingreso del aire. Va a modificar. ¿Quién lo monitorea? El TPS, ¿no? O sea, el sensor de la mariposa, que es una resistencia que monitorea en qué posición se encuentra esa mariposa. Pero quien mueve la mariposa es un motor. ¿Qué otro tipo de actuador tengo? Analógico. Oiga, yo no sé si sea un actuador, pero Ya. este motor que mueve El del ventilador. la plumilla del vehículo, ¿Ya? Bueno, de repente ahí o sea, da también tiene varias frecuencias. varias velocidades. Sí, sabe. Ya. Es un actuador que tiene varias velocidades, en este caso, pero si tú le das un... Fíjate lo que hace, en este caso, lo que dijo Tiene que ser un Martín. motor, yo creo. Claro, es un motor, pero ese motor se mueve a través de la computadora. ¿Ya? En el caso del limpiaparabrisas, que han salido vehículos, por ejemplo, que tienen sensor de lluvia, y dependiendo de la lluvia torrencial, también se va a mover dependiendo cómo esté en ese momento el clima. Ya, si hay poca lluvia, tiene el modo auto, ¿no? Mueve despacio. En cambio, si hay una lluvia torrencial ahí, le va a dar la velocidad necesaria. Pero eso lo hace, en este caso, mover un módulo de control, una computadora. No lo mueves tú, porque es automatizado. Porque por un sensor hace que se mueva ese elemento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está correcto? Sí, está correcto. Dime, Martín. ¿Y la bomba de combustible? La bomba de combustible. ¿Se quiere llegar a eso, ah? ¿Se quiere? Sí, pero la bomba de combustible hasta el momento tiene o sea, un caudal constante. ¿Ya? Siempre está. ¿Y cómo lo regula ese caudal? Mediante la válvula reguladora. La EGR también es, en este caso, un actuador proporcional. Es una electroválvula. Pero esa electroválvula puede ser por un pulso eléctrico de voltaje y modifica el vástago, en este caso, de apertura o cierre. Modifica. Es variable. ¿Sí? Es variable. O en este caso puede ser el otro elemento que también utiliza esa válvula, que puede tener un motor paso a paso, que modifica también, en este caso, el vástago del elemento. Hay vehículos que tienen eso. O ya salieron los vehículos con la bomba de agua eléctrica. Sí. Ya. Bueno, ahí, ahora, en estos últimos años, estos 10 últimos años, ya, que han ido transcurriendo, han salido actuadores que trabajan de esa forma, o sea, de forma analógica. ¿Ya? Porque antiguamente solamente conocíamos el actuador que era encendido y apagado. Un actuador enciende el motor, apaga el motor. Enciende el motor, apaga el motor. Pero ahora, en el caso, por ejemplo, del Hyundai Ioniq, el electroventilador y el soplador, el electroventilador para lo que es el líquido refrigerante y el soplador para extraer, en este caso, la temperatura de la batería, tienen 10 velocidades. 10 velocidades. ¿Para qué? ¿Por qué tiene tanta velocidad? ¿Por qué no dejaron como 3 velocidades? ¿Por qué 10? ¿Qué cosa? Por la variación de la temperatura. ¿Ya? Por la variación de temperatura. De la batería. Recuerda, esto es por un ahorro de energía también. Ah, ya. Entonces, si tú, en este caso, está a baja temperatura, va de repente el electroventilador o el soplador va a moverse a una velocidad, a la segunda velocidad. No consume mucha energía. Si hay una alta temperatura, claro, ahí va a moverse a los 10, pero va a consumir más energía. En caso contrario, si es de 2, consume menos energía. Entonces ahí, más que todo, trabajan con una eficiencia energética. Porque la batería no se puede dar el gusto de tirar todo, en este caso, toda la carga para ese elemento. Entonces, por eso ahí también hay un ahorro y eficiencia energética. Módulo de controles. Por eso los módulos de controles hoy en día se están utilizando bastante en los vehículos.
¿ya? Están implantando cada vez más módulos de control, más computadores. Ya, no necesariamente va a ser un computador así como este de aquí. Son computadores pequeños que cumplen una función específica. ¿Ya? Y que cumple, por ejemplo, está el sensor TMPS. El sensor que es TMPS, sensor de presión del neumático, ¿no? El sensor de presión neumático está en la válvula del neumático, ¿no? Y este transmite una señal, dependiendo de la presión, transmite una señal RF a un receptor. Ese receptor lo detecta y después se lo envía hacia el otro módulo de control, que puede ser el ABS. Pero ¿por qué el fabricante le colocó, en este caso, un sensor de presión en el neumático? ¿Para qué hizo eso? No era necesario solamente revisar, bajarse, está simple, le voy a echar aire. ¿Para qué le colocó un sensor de presión? ¿Ya? Afecta también a la eficiencia del vehículo. Tiene más que desinflado. Hace que el motor tenga que tener más potencia por el tema del trayecto y también hace gastar más combustible. Ya, sí, claro, si está desinflada la rueda, claro, va a tener una mayor carga, como en este caso va a ser Mayor que fuerza. hace que tenga más Pero eficiencia el necesita vehículo. más potencia. Pero hay otro elemento más, hay otro elemento tras de ello. ¿Por qué debe tener el neumático con la presión correspondiente? Seguridad. ¿Ya? ¿Estamos por ahí? Se puede expandir el aire Para un frenado eficiente. Lo que pasa es estos vehículos que ya tienen este sensor, que es el sensor de presión del neumático, son los vehículos que tienen sistema de estabilidad. ¿Ya? El sistema de estabilidad electrónica. Entonces, al tener una rueda baja y en ese momento trabaja tu sistema de estabilidad, el vehículo se puede volver peligroso. En cambio, si tienes las ruedas con toda la presión correspondiente, en este caso, ese sistema te va a poder ayudar a controlar el vehículo. O mejor dicho, tú no lo vas a controlar, el módulo de control lo va a controlar. Porque ahí entra la automatización. ¿Y cómo lo controla? En este caso, por medio de las electroválvulas del ABS. Porque una rueda la detiene, la otra la sigue girando y hace que el vehículo estabilice. En cambio, si está la rueda desinflada o baja o le falta presión, en este caso, esa rueda lo que va a hacer puede provocar otro accidente en relación a ese tipo de... Si bien es cierto, también cumple un papel fundamental en lo que es, por ejemplo, si tengo una rueda baja, voy a cargar más peso al motor, en este caso, o más carga voy a tener. Pero eso, indudablemente, la mayor parte de este sensor, ¿por qué lo colocaron? Era porque tiene este tipo de sistema. ¿Ya? Lo que es el SC también, lo que es el EBD, o lo que es en este caso el TCS, por ejemplo, el sistema de tracción de montaña, o en este caso el sistema de ASR, el sistema de antinieve, el SNOP, todo eso que traen los vehículos. Por ejemplo, hay vehículos japoneses que vienen con el SNOP, ¿no? Que es para la nieve. Entonces tienes que activar un sistema, pero para activar ese sistema tiene que estar todo correctamente trabajando. Si no hay presión, si una rueda está baja, por lo tanto va a tener ciertos problemas al momento de realizar el trabajo. Bueno, entonces los sensores van a ser vital. ¿Y cuál modificamos? Ya modificamos lo que era el MAP, vamos a modificar lo que es temperatura, ¿ya? Lo que es en este caso también relación. ¿Qué otro tipo de relación podemos modificar? El no, también podemos modificar para que no llegue al corte, a los 7000, 8000 y haga el corte, ¿ya? Posiblemente podemos modificar. Otra vez modifico los datos que están en la computadora. No voy a modificar esta parte, ¿ya? No voy a modificar el sensor porque el sensor ya viene y él se encarga de informar. Él es el que voy a modificar para que el vehículo trabaje, en este caso,
de forma automatizada, ¿ya? Con los datos que cambié. Existen varios programas, ya después en la siguiente clase vamos a hacer una guía. Existen varios programas en este caso de modificación, de reprogramación y de programación, como por ejemplo está el Full Tech, ¿ya? El Full Tech, ¿no? Rostech, ¿ya? Full Tech, Dynotech, ¿no? Son las diferentes ya empresas que se dedican justamente a la reprogramación. Esto va avanzando con el tiempo. Usualmente, antiguamente sí se modificaban, ¿eh? Se modificaban los módulos de control. ¿Pero para quién? Para los vehículos de carrera. Los vehículos de carrera, por ejemplo, optimizados porque justamente un vehículo que tienes acá está creado para que tú cargues 5 pasajeros. Está creado, tu diseño es para 5 porque tienes los 5 espacios para las personas. Entonces, sacan un promedio de más o menos por persona, unos 80 kilos por persona, vas teniendo en total 400 kilos, media tonelada. Entonces, es una carga para el vehículo. Entonces, el vehículo tiene que trabajar para ese tipo de masa que en este caso va a cargar. En cambio, en un vehículo de competición, que puede ser el mismo, el Honda Fit, por ejemplo, ¿ya? Modifica. Claro, el RS. Entonces, se modifica, en este caso, los parámetros. Ya no va a necesitar un vehículo que en este caso tenga mayor potencia y me consuma mayor combustible para lo que es el peso que va a cargar el vehículo. Sino ahora voy a hacer, incluso le sacan los asientos, claro, le colocan una jaula de seguridad, pero en este caso ya van modificando. Y antiguamente se modificaba. Había un elemento que se colocaba al lado del conductor y tú podías modificarlo por la botonera, le ibas subiendo, le ibas bajando, dependiendo de las condiciones. En este caso del terreno. Las condiciones del terreno, tú modificabas los sensores. Y entonces el vehículo era más eficiente, ganaban competencia. No sé si han visto unas películas, incluso venden software, ¿no? Software de vehículos de competición. Oye, este software es eficiente para este tipo de carrera, usualmente tiene para lo que el antivirus. Ya. Venden software y te dicen, te vale millones porque vas a ganar una competencia si es eficiente software. Son creados también, y ahí es donde está, en este caso, la reprogramación y la programación para unos vehículos. ¿Cuál? El Arduino es una tarjeta de desarrollo, ¿ya? Se comporta, imita a un módulo de control, pero no va a ser todo lo que hace un módulo de control que en este caso tienes en el vehículo. Tiene un microprocesador, ¿ya? Que cumple una función de programación porque también se programa, pero no va a ser lo mismo que hace el vehículo. Por ejemplo, acá en este caso recibe ¿cuántos terminales puede tener? Acá un computador antiguo tiene como 30 terminales. Hoy en día, ¿cuántos terminales puede tener el computador, Alejandro? 120, 150 terminales. El Arduino tiene 13 terminales. ¿Ya? Pero igual no tenemos una pequeña... Ya, puede ser en este caso si quieres una modificación, por ejemplo, si quieres hacer un mono... ¿Cuál me llama estos? Monoplaza. Yo tengo una maqueta con Arduino. Para que inyecte y haga a la chispa, tengo 3 Arduino. Tanto 3 Arduino. A mi casa se llama Arduino. 3 Arduino. 3 Arduino. ¿Lo saco? No, está bien, sí, lo que dice, claro, el Arduino puede trabajar, sí, pero no uno solo, como decía el Alejandro, tiene que tener, porque los módulos de control usualmente hoy en día tienen que tener varios sensores, aparte que los sensores
también se alimentan. O sea, viene con una alimentación, cada sensor tiene un regulador de voltaje que hace que estos elementos puedan enviar la señal en forma de variación. Los Arduinos son espectaculares hasta una cierta parte, porque también tienen que crearle la potencia. O sea, yo creo que Alejandro no sacó directamente la señal del Arduino al inyector. Tuvo que tener su etapa de potencia. La etapa de potencia, porque en este caso tienes que amplificar, porque el Arduino, ¿cuándo te sale de corriente? 0,5 amperes. Un inyector, ¿cuándo utiliza de corriente? 1 ampere. No va a abastecer. Entonces, tienen que tener también, aparte del Arduino, otro tipo de elementos que son como las etapas de potencia. Amplificar ese. Gastáis el puro relé, tengo como 8 relés. A 8 relés. ¿A utilizar el relé nomás? 8 de esos relés Ya. más rápido. Uso una batería, una fuente y una batería. ¿No utilizaste los IRF? Sí, los 8, 6 modos, 6. Tengo uso bien independiente y inyectores. Ah, ya. Todavía no logro que parte el motor, pero vi un curso por internet que lo hace, así que creo que lo voy a tomar. Ya. Pero ahí es monoplaza. Sí. Ya. Bueno, ¿qué motor le colocaste? No, es un motor, tengo un motor afuera. Ya hice que tuviera chispa encendido, con el Ya. orden encendido lo tengo. Me costó, porque tuve que sacar la señal CKB, me costó. Ahí tampoco se me echó. Ya, poco a poco. Ya, lo estás diseñando. Ya, sí, pero ya tengo casi, no. Lo con silicona partió. Pero con inyector todavía no puedo hacer las cosas. Ya. Yo estoy en 50.000 la sesión de clase. Ay. 50.000. Ah, 50.000 está cabrón ahora. Ahí es perfecto, va a inscribir. La baratita caserita. Ya. Bien, esta es la parte espectacular de los módulos de control. ¿Ya? Vamos a bajar un poquito, no se me corrió la monarquía.com. Primer antiguo, está en APA 7, como decía el Cristian. Ya, fíjate, aquí está esta parte, dispositivo de entrada salida, y acá está la señal analógica. ¿Ya? Entonces, fíjate, 7 voltios. 1. Señal digital. En binario, claro. 3,2 te da otro binario. 0 voltios, 0. Recuerda que en el caso de los números binarios, ya los números binarios tienen su valor. Por ejemplo, el 11 es el número 3 decimal. ¿Ya? En este caso el 0,1 es el 1. ¿No? El 1,0 el 1,0 es el 2, ¿no? Entonces, y de ahí si vas teniendo más números, ¿no? Vas agrandando el número decimal. Recuerda que el número binario es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y ahí continúa dependiendo de la cantidad de números binarios que tengo. Ahí vaya. Ya. Entonces acá te va a salir el número decimal, por ejemplo. El número binario te sale el decimal. Por ejemplo acá, este no va. Aquí sería 2 a la 1, ¿cuánto es? 2 elevado a la 1. 2. 2 elevado a 2. 4. Uy, ya, sí, ¿no? Y acá, 2 elevado a 5. 32. Chaguayo le pega eso, para eso tenemos chaguayo nosotros. Así es. Ahí estamos usando nuestra arma secreta. 2 elevado a 6. Dele más, 2 le vas a chaguayo. 64. Siga, no me le da. Ya, entonces sumo todos estos valores. 2, 4. Ya, voy a tener ahí 96, 100, 102. Ese número binario es el número decimal 102. Entonces, así van creando los valores. Entonces, ahora también en las calculadoras también puedes tú convertir. La calculadora tiene esa opción de convertir número binario en número, en este caso decimal. Pero bueno, eso lo hace los conversores, ¿ya? Las interfaces, los conversores, dice DA digital análogo o análogo digital también. Por ejemplo, acá está el análogo digital
para los sensores, y acá para los dispositivos de salida que son los actuadores, digital análogo. Entonces, todo eso son los elementos conversores. Fíjate acá, ya le agregó, en este elemento ya le agregó una PROM. ¿Qué es una PROM? Veamos acá. Una memoria programada. Ya hemos visto que es un conversor analógico, análogo digital, y el otro que es, en este caso, y acá está el PROM. ¿Qué tiene el PROM? El PROM también tiene su propia ciudad. Tiene la ROM, la RAM, en este caso el PROM, que es el PROM que está aquí, ¿no? Todo esto tiene una RAM activa. Qué terrible, ¿sí? Memoria, en este caso, del computador. Ya, fíjate acá tenemos memoria de acceso aleatorio, esa es la RAM, ¿no? La RAM es la memoria en la que el computador puede leer y escribir. Puede leer y escribir. Por ejemplo, cuando se te genera un código de avería, ¿dónde se aloja ese código de avería? La RAM. En la RAM. Porque puede leer y escribir. Pero algunos códigos de falla, claro, con el escáner lo borras todo, pero después aparece. Porque no solucionaste la falla. ¿Dónde quedó guardado? Quedó guardado, en este caso en la PROM, y se genera de nuevo la falla. Se genera una vez más la falla. Entonces acá lo puedes guardar una vez que soluciona la falla, la retiras de aquí por medio del escáner. El escáner va a ser, o algunos lo que hacen es desconectar el positivo de la batería desenergiza, pero ojo, eso va a depender si tienes una memoria, por ejemplo, PROM, EEPROM, que es una memoria que se graba eléctricamente. Si pierde electricidad, se borra. Por eso desconecta la batería y se borra pero aparece nuevamente. Después sí que no soluciona este problema. Por ejemplo, cuando tú cambias el sensor digamos con el TMPS, cuando tú cambias el sensor, ya no solamente cambiar, también hacerle el reconocimiento con el escáner. Entonces, cuando no le hace el reconocimiento en el vehículo, en el caso del Mazda, le va a salir una llave. Necesita mantención, una llave punta corona. Necesita mantención. Y lo llevas con el escáner y el escáner, en este caso, borra esa falla y desaparece. Porque ya solucionaste, lo reconociste. Dime. No, me está fallando el sensor de oxígeno. Yo lo cambié, borré el código y se volvió a prender. De repente cambiaste el sensor bueno, pues. y viste si es. Ojo que. Temu. Eso es importante porque si el sensor no tiene la misma magnitud eléctrica, en este caso, porque debe ser lo mismo. Compara tus sensores porque tienes el calefactor, son de cuatro cables, ya. Tiene que medir el calefactor y en este caso el elemento que está midiendo, si está entregando voltaje. A lo mejor el sensor llegó malo. O de repente puede ser que el sensor haya salido mal. Porque no tiene una falla en el motor, el sensor si de nada se prendió. Pero el sensor primario y secundario. Primario. Banco 1. Del banco 1, ya. Y que salió malo. Pero creo que el de más abajo que está pegando. Tenía que considerar que tenía el tema del escape, ¿no? Pero está la línea está torta por el potencia, ¿no va a cambiar? Igual afecta. ¿Caudal? No, si le cambié de nuevo yo. Sí, un mecánico. ¿Yo lo buscaré? ¿Ya a mi casa? Pero no debería influir el diámetro del escape, sí, solamente en la parte de atrás. Sí, yo tengo una Sistema libre. Pero la información que la manda desde el motor hacia abajo. No, porque si tiene un sensor atrás también. En el caso de mis sensores. Que va a elegir. Ya, ¿y qué pasó? Baja El tema de la parte tengo que cambiar volver a la normalidad porque si no modificaran, compré esas cositas que vienen para los sensores de oxígeno, igual se prende. Baja Ya. eficiencia del flujo de los gases del cable. ¿No lo detecta? No lo tengo. Le saqué, bueno, ¿Le Estados cambiaste el Unidos flujo? le sacaron el catalizador, le sacaron todo. Ah, le cambiaste el flujo a la Sí, cosa. sí, le sacaron, cambiaron el flujo.
Ya. ¿Tenéis dos sensores también? Sí. Y le puse sensores nuevos, otros pesos, al final le compré esas cositas chinas, 10 lucas cada una, tampoco igual. Ya. Se vende el cheque y no me deja pasar, no me deja el turno, no me deja jugar con el turno. Puede ser en este caso que a veces el sensor no es, es otro daño colateral. En este caso que puede estar afectando para su, en este caso, ahí donde tiene que ser justamente modificar eso. Parámetros. El parámetro se modifica para que sea reconocido. Y por eso muchos están haciendo eso. De modificar parámetros para que sea reconocido y no ocurra lo que le ocurrió a Alejandro o al Martín. Hay que ver que si va a corregir un parámetro, ese parámetro siempre tiene una lectura con otro parámetro. Claro, y por eso es Lee importante el osciloscopio. Porque el osciloscopio tú puedes, en este caso, comparar señales. Dime. El sensor, ¿puedo de una forma probarlo, desconectarlo, ver si está bueno o malo? El multímetro, porque lo tengo yo. Osciloscopio. ¿No? Ya, aunque debe tener, sería Cómprate uno, cómprate. interesante. Porque claro, todo taller mecánico hoy en día debe tener un osciloscopio. Ahora los osciloscopios venden con interfaz, al módulo de control y tú te conectas. Todo el tema. ¿Y NAGAP tiene? Autocell no. Autocero. Sí, pero lo que puedes hacer en el sensor de oxígeno, puedes en este caso ver la manera de cuánto voltaje está generando o qué señal está enviando el módulo de control, así en datos en vivo. Porque si la luz se me prendió es porque el sensor se puede quemar, o se prendió que está trabajando mal y igual aún puede ir funcionando, ¿no? Es que de repente no, sentido porque no está, te está diciendo, oye, los datos que me estás entregando no son los correctos. ¿Ya? Entonces los datos son distintos los datos que me entregas, por lo tanto yo no comprender, dice. Entonces te manda el código de falla, el código de avería. Entonces lo ideal es que en este caso puedas relacionar y comparar mediciones de voltaje. ¿Ya? Y eso en este caso tienes que ver en el diagrama cuál es el cable. Claro, hay 4 cables, ¿no? 2 del calefactor y 2 de la señal. Que de repente no puede ser, quizá no era el sensor, sino que era el cableado. O La el señal, técnico, yo creo, o el la técnico. señal es diferente, voltaje diferente, o la resistencia de vuelta es diferente. Entonces, si no está leyendo el cable, tiene que medir ahí más que resistencia, tiene que medir en vez de más que la continuidad y la resistencia. A nosotros nos ha pasado que sensores, llega alguien, lo va a cambiar el sensor, no, pues lee el cable. Ya. ¿Cómo funciona el cable? Eso, son varias consideraciones físicas que hay que tener. Y las consideraciones físicas se toman en cuenta porque la diferencia entre un punto y otro punto van a ir cambiando y van a tener ese tipo de según para la computadora él lo considera como falla. Y lo tira como sensor, Sí. porque el lector no le va a tirar como cable. Bien, chiquillos, hemos llegado hasta aquí. Ya, la siguiente clase vamos